Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Disco Duro de Roer. Continuamos con los ejercicios de matrices en Java y en este caso vamos a hacer un ejercicio un poco más complejo. Vamos a hacer un boleto de bingo. Bien, pero ¿qué reglas tiene realmente? Tiene estas reglas. Cada fila tiene 5 números y 4 huecos vacíos. Cada columna tiene un número y 2 huecos, o 2 números y un hueco vacío. Cada columna tiene un rango de números, que básicamente es del 1 al 9 en la primera, luego todos el resto son del 10 al 19 y así con todos, 20, 29, 30, 30, 39, 40 tal, y luego en el último es 80, 90. Importante, esto es un consejo que yo doy que dice, para los huecos vacíos recomiendo generar 3 grupos de 2 huecos, porque si veis aquí, siempre vais a ver 3 grupos de 2 huecos para que coincidan. Dice por columna de 6 y 6 grupos de un hueco para que no se descoloque. Esto, el tema de los huecos lo vamos a ver, pero es lo más difícil que vamos a ver en este ejercicio. Bien, vamos a ir paso a paso. Yo os voy a dar ya esto, porque vamos a hacer 4 operaciones realmente, teniendo una matriz de números de 3 filas por 9 columnas, vamos a hacer lo siguiente, rellenar los números del cartón, que básicamente es rellenar esos números, vamos a ordenarlas, y ahora vamos a explicar por qué hacemos esto antes, ponemos los huecos y luego mostramos el cartón. El tema de por qué hacer el tema de ordenar las columnas y luego marcar es porque cuando nosotros marquemos los huecos le vamos a poner un -1. Si nosotros marcamos los huecos y luego ordenamos, siempre vamos a dejar esos huecos como al principio y no tiene que ser así. Empezamos con rellenar números cartón. En esta función le vamos a pasar el cartón y vamos a rellenar los números en formato columna, es decir, no vamos a hacer así, vamos a ir así. Lo primero que necesitamos son 2 variables, el número aleatorio y si está repetido, porque vamos a ir recorriendo cada columna y tenemos que comprobar si lo está o no. Después vamos a tener que recorrer, como he dicho, esa matriz en formato columna, es decir, primera columna, segunda columna, tercera columna, etc. Después, dentro de este mismo, tendríamos que poner un do while para ir comprobando de si se repite o no ese número. Vamos a ver cuándo debería estar repetido. Ahora generamos esos números. Recordad que tenemos aquí el generar número aleatorio y lo que hago es que, por ejemplo, si el caso 0 es entre 1 y 9, pues es un caso especial, igual que el caso 8, que es la última columna, que es 80 y 90. En el resto de los casos, en la segunda columna, por ejemplo, sería entre 10 y 19. En la tercera, como es un 2, pues sería entre 20 y 29. Y así sucesivamente. Después, vamos a comprobar si se repite o no. Esto realmente en el primero no nos hace falta comprobarlo porque el primero nunca va a estar repetido. En el segundo comprobamos si el anterior está repetido y en la tercera posición de la columna vamos a comprobar de si el número aleatorio es igual al primero o al anterior. De esta forma sabríamos si está repetido o no. Al final simplemente añadimos el número aleatorio que hemos generado a esa posición en concreta. De esta forma tendríamos nuestros números sin repetir entre los rangos que hemos comentado. En la siguiente función vamos a hacer el tema de ordenar las columnas. Una vez tenemos los números, van a estar desordenados y tenemos que ir columna a columna ordenándolos. Como siempre, le pasamos el cartón y vamos a necesitar un array de números que lo vamos a ir cogiendo los números de esa columna, los vamos a ordenar y volverlos a insertar. Para ello vamos a recorrer las columnas de nuevo, vamos a obtener los números de esa columna, como veis los estamos guardando, después los ordeno con array sort, que esto hay que importar el tema de arrays, y luego simplemente los vuelvo a asignar. Cojo los números, fijaos que aquí estoy recorriendo los números, y se lo asigno a cartón de I y de J, básicamente. Entonces lo que hago es, repito, cojo los números, los meto en un array, los ordeno y los vuelvo a insertar en la columna. Bien, ahora viene la parte más difícil de este ejercicio, y es el tema de marcar los huecos. ¿Por qué digo que es lo más difícil? Porque si lo hacemos al tuntún y no vamos con un orden, lo que va a pasar es que o se nos van a quedar por arriba, o se nos van a quedar por abajo, se van a quedar todos seguidos, a lo mejor uno pues, no se va a cumplir la condición, etc. Entonces, realmente, si lo vamos haciendo poco a poco, tiene sentido y vamos a ver que no es tan difícil, pero quiero explicarlo bien. Como os puse al principio, yo mi consejo es que tengáis como una serie o un array, ¿no? de la distribución que le he llamado yo, del número de huecos. En este caso, fijaros que yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿no? Ahora mismo estoy diciendo que todos tienen un hueco. Lo que vamos a hacer es indicar que 3 de ellos van a ser con doble hueco. ¿Qué lo haríamos de esta forma? Ponemos una posición aleatoria, hacemos 3 veces, porque son las 3 veces que queremos, y con un do while simplemente generamos un número, que sería la posición cualquiera de estos,
y si en el caso de que sea un 2 repetimos, porque no los queremos repetidos, y de esta forma tendríamos pues 3 posiciones aleatorias que serían un 2. ¿Para qué nos sirve esto? Para que coincida el número de huecos en total. Y ahora vamos a necesitar algunas variables, que son las siguientes. Tenemos que saber el número de huecos que tenemos en cada fila, porque así siempre el que menor tenga será el que más probable o el que le vamos a decir que se ponga el hueco ahí. Y de esta forma vamos a ir equilibrando los huecos. También vamos a decir si ese hueco está disponible con un boolean y vamos a comprobar si son iguales o no, porque en el caso de que los 3 sean iguales, cogeremos uno al azar. Ahora recorremos columna a columna. Ya lo hemos hecho. Y ahora lo que vamos a hacer es que, por defecto, vamos a decir que el hueco en cada columna está disponible, que no hay ningún problema. Con arrays.fill lo podemos hacer, como podéis ver, y luego indicamos si son iguales o no. Lo que hemos dicho, si el número de huecos son iguales en los 3, yo lo que haré será coger alguno aleatorio. En el caso de que no sean iguales, me voy a crear aquí una variable que sea menor para guardar cuál de ellos es el menor, que sería algo así. Es decir, si no son iguales, lo que hemos dicho antes, buscaría el menor de los huecos y lo que voy a hacer es que al resto voy a hacer que no estén disponibles. ¿Por qué hacemos esto? Para equilibrar, recordad que lo he comentado antes. Ahora deberíamos indicar qué fila queremos seleccionar nuestro hueco. Para ello, voy a crear otra más, aleatoria, y después del if de iguales, vamos a generar esa fila aleatoria. En el caso de que el hueco no esté disponible y esté repetido, o esté repetido mejor dicho, pues volveríamos a generarlo. Una vez tengamos esa fila aleatoria, nosotros marcamos que esa posición, esa fila, en esa columna concreta, tenemos un hueco con un -1 e indicamos que el número de huecos ha crecido en esa fila. Eso es súper importante porque nos va a permitir hacer lo del tema de nivelar. También tenemos que tener en cuenta de que esta columna puede tener 2 huecos. Entonces le decimos que si la distribución de J es igual a 2, tenemos que contar el número de huecos que tenemos ya, y en el caso de que sea menor del número de huecos que tiene, en este caso 2, pues tendríamos que disminuir en 1 en J para que vuelva a hacer todo esto. Para ese número de posiciones ocupadas, vamos a crearnos una variable y aquí haríamos lo que hemos dicho. Posiciones ocupadas las contaríamos y si las posiciones ocupadas es menor que la distribución, que en este caso es 2, pues hago J menos para que vuelva a hacer todo esto, lo que hemos comentado. Y ahora vamos a la última parte ya, que es lo de mostrar cartón, que es lo más sencillo, donde obviamente le pasamos el cartón y lo que vamos a hacer es recorrer nuestra matriz de forma normal. En el caso de que nos encontremos un -1, si es la columna 0, le voy a poner un asterisco y en el resto le voy a poner 2 asteriscos. Esto simplemente es a nivel de que no se descuadre el tema de los números, porque la primera siempre va a ser un número entre 1 y 9 y en el resto siempre van a ser números de 2 dígitos. Y en el resto de los casos, pues simplemente sería mostrar el número en sí, si no es un -1. Pero claro, fijaros que yo estoy haciendo un system.print, no estoy haciendo un println, por lo que después de este debería hacer un system.print normal para que salte a la siguiente fila. Con esto ya podemos probarlo y ver que funciona. Bien, vamos a ver los resultados. Fijaros que tenemos que tener 3 grupos de 2, 1, 2 y 3. Y todos estos tienen que estar entre 1 y 9, bien, aquí entre 10 y 19, bien, 20, 29, 30, 39, perfecto. No hay nada mal, vamos a volver a ejecutar. Esto, la mejor forma de probarlo, que lo haremos en un vídeo posteriori, del tema de testeando aplicaciones, que es el tema de generar esto 100 veces y ver que todo está bien. Así que lo vamos a dejar aquí, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.